Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a entonces seguir explicando ahora, vamos a ingresar dentro de lo que es el capítulo 17 del programa y en ese contexto vamos a analizar el Poder Judicial en primer término, luego el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento como parte del Poder Judicial y finalmente en el último capítulo del programa los denominados órganos extrapoderes. Como vimos ya en la primera parte, el régimen judicial federal está caracterizado por la creación de un poder judicial nacional a partir de la Constitución de 1853 y un dispositivo constitucional en el artículo 5 que establece, entre otras obligaciones, a cargo de las provincias, el asegurar la administración de justicia. Por lo tanto, hay lo que se llama una justicia federal o nacional y una justicia provincial. Es decir, que nuestro sistema constitucional es de doble régimen, en el cual, como consecuencia de ello, hay una distribución de competencias que vimos cuando analizamos los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, que justamente son el punto de partida para la determinación de esa distribución de competencias. Sin perjuicio de eso, que es el régimen que proviene de lo que podemos denominar el constitucionalismo histórico, la Constitución reformada en 1994 va a incluir el tema de la creación de la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, que la ciudad de Buenos Aires, además de ser capital de la República a partir de 1880 en adelante, va a ser además ciudad autónoma a partir de 1994 en adelante, y por supuesto que a partir de ese régimen de autonomía, ese régimen de autonomía va a tener dos características fundamentales, que es, por un lado, genera la ciudad autónoma su propio cuerpo constitucional, el estatuto de la ciudad, y por el otro lado, la transferencia de funciones del gobierno federal como capital de la República al gobierno autónomo a partir de 1994 se va a hacer por ley del Congreso. Con lo cual, esto va a determinar, en primer lugar, que el propio estatuto de la ciudad también crea su propio poder judicial. Es decir, el poder judicial de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y por lo tanto existe un Supremo Tribunal de la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. Pero las funciones jurisdiccionales, es decir, la administración de justicia, hasta 1994 estaba en manos del gobierno federal. Es lo que se llama la justicia nacional de la capital federal, lo que se denominó tradicionalmente justicia nacional de la capital federal. Y en realidad es una función que solo se ha transferido a la ciudad autónoma parcialmente. Sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión contencioso-administrativa, es decir, la competencia propia de la ciudad, contencioso-administrativa, y la cuestión de faltas, el régimen de faltas. Pero
la aplicación en general de los códigos de fondo, es decir, los tribunales civiles, los tribunales comerciales, los tribunales penales, siguen siendo tribunales que están bajo la jurisdicción del Poder Federal, porque no se han transferido hasta la fecha. Y sobre todo esa transferencia, entre otros factores, no se ha llevado adelante porque los propios integrantes de ese Poder Judicial Nacional quieren permanecer dentro del régimen nacional y tener la cobertura del régimen nacional y no pasar al régimen autónomo de la ciudad que consideran, bueno, de menor garantía o de alguna manera más débil. Por lo tanto, la ciudad tiene lo que podemos decir una justicia federal por una parte, una justicia autónoma por otra y una justicia nacional que, si bien finalmente debe pasar a la competencia de la ciudad autónoma, por el momento permanece dentro del régimen de la Constitución Nacional. Entonces la ciudad autónoma tiene como una especie de triple régimen, ¿no? Justicia federal, justicia autónoma y justicia nacional de la capital, que en definitiva está como en un proceso de transición, que debería pasar a la jurisdicción de la ciudad autónoma y por lo tanto volver a ese doble régimen que sería justicia federal y justicia de la ciudad autónoma, también para Buenos Aires. Dentro de esa estructura del poder judicial, y de ese doble orden jurisdiccional, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay una distribución de competencias, que no vamos a reiterar acá, que está marcada por la propia Constitución Federal en los artículos 116 y 117, que establece cuando hay competencia, digamos, federal y cuando hay competencia a cargo de las provincias, siempre partiendo de la idea de que como la justicia provincial es preexistente a la nacional, la regla general es que solamente se transfieren al Estado Nacional y al Poder Judicial Nacional aquellas funciones que expresamente la Constitución establece. Porque la regla de constitucional general es que lo no transferido expresamente es conservado por los poderes provinciales, tanto sea judiciales, legislativos como ejecutivos. Esta es la característica de nuestro funcionamiento, que es propio de las características del sistema federal. Ustedes saben que, bueno, muy recientemente el tema de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires ha sido debatida respecto a competencia originaria, porque la competencia originaria está fijada en los casos en que una provincia sea parte. ¿Se puede parangonar la ciudad autónoma con una provincia? Bueno, esto es una cuestión de debate, que por ejemplo en la última resolución de la Corte por 4 votos a 1 se estableció el poder parangonar la ciudad autónoma de Buenos Aires con una provincia en la medida en que su autonomía está reconocida por la Constitución y además tiene su propio estatuto constitucional, y la disidencia es que no puede ser calificada como provincia, que es ciudad autónoma, que la definición de la Constitución es la de una ciudad autónoma y no la de otra provincia, evidentemente. Entonces, eso también es una cuestión que está en debate respecto a si la ciudad autónoma puede o no parangonarse con la provincia. Ha sido la decisión actual de la Corte, pero también la jurisprudencia de la Corte ha fluctuado respecto a esta posibilidad de equiparar
la ciudad autónoma con las provincias argentinas, y esto lo refleja el voto en disidencia de la doctora Nolasco. Ahora bien, ¿cómo está estructurado el poder judicial nacional o federal? La Constitución tiene una regla general que es el artículo 108, que dice que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso establezca en el territorio de la Nación. Acá hay 3 puntos fundamentales. Primero, crea una Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, no puede haber justicia de la Nación sin Corte Suprema. Este es un primer elemento imperativo constitucional. No puede haber poder judicial nacional sin tribunales inferiores. Sin tribunales inferiores. Es decir, que debe existir una corte y deben existir tribunales inferiores. ¿Quién establece esos tribunales inferiores? Reglamenta, los crea, reglamenta su composición y reglamenta su competencia, el Congreso Nacional. Y por último, la última parte es que la jurisdicción de esa justicia nacional es en todo el territorio de la nación. Entonces acá aparece en este marco también una diferencia. La competencia provincial se limita a la jurisdicción territorial de la provincia o en el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La justicia nacional abarca la totalidad del territorio nacional. Entonces nosotros, por ejemplo, Mar del Plata es un buen ejemplo, tenemos sede de la justicia federal, de primera instancia, de segunda instancia, de Cámara y también de Tribunal Oral Penal, Tribunal Oral Federal en materia penal, pero también tenemos justicia civil, comercial, laboral, etcétera, de competencia provincial. Por lo tanto, el tema de la distribución de competencias se transforma en algo fundamental en la medida en que se comparte dentro de una provincia territorialmente las competencias provinciales con las competencias federales. De ahí que el tema de la competencia es una cuestión crucial. Ahora bien, estos son los parámetros básicos que la Constitución establece. Corte Suprema de Justicia de la Nación por un lado, tribunales inferiores por otro, creados por el Congreso, y competencia sobre la totalidad del territorio. Dentro de ese contexto, vamos a empezar a hablar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En principio, ¿qué establece? Bueno, por un lado, la Constitución Nacional establece en el artículo 111, cuáles son las características para integrar o cuáles son los requisitos para integrar. Entonces, ser abogado, 8 años de ejercicio profesional y reunir los requisitos para ser senador nacional, que ya vimos con anterioridad. Es decir, estos son los requisitos que establece la Constitución. Es decir, que para ser miembro de la Corte hay que ser abogado, hay que tener 8 años de ejercicio y hay que cumplir con los requisitos para ser senador nacional. Es decir, una edad superior a los 30 años y como consecuencia de ello tener 6 años de ejercicio de la ciudadanía y por supuesto ser nativo, es decir, haber nacido en una provincia o residir dentro del territorio, ¿no? Que son los requisitos para poder ser senador de la nación. Por ende, esto es digamos, lo que establece
establece la Constitución en materia de requisitos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Constitución de 1853 fijaba el número de integrantes, que eran 9 miembros, siguiendo el ejemplo de la Constitución Federal de los Estados Unidos y del ejemplo norteamericano de constitución, en realidad, del Poder Judicial, que es una Corte Suprema Federal de 9 miembros. Ese número se incorpora a la Constitución de 1853 y se fija, digamos, dentro del texto constitucional. Por lo tanto, inicialmente modificar el número de integrantes generaba la necesidad de modificar el texto constitucional. En 1860, en la reforma de 1860, ese número va a ser dejado sin efecto y la Constitución va a adquirir la actual redacción que antes hicimos referencia. Es decir, que a partir de 1860 en adelante, el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo establece una ley del Congreso Nacional. Es decir, que es una ley del Congreso la que establece el número. Entonces nosotros en los últimos tiempos hemos tenido, sobre todo en la década del 90, comienzo de la década del 90, unas reformas que llevó de 5 a 9 miembros los integrantes de la Corte Suprema, y después otra reforma durante la etapa de la presidencia de Néstor Kirchner, en la cual frente a una serie de vacantes que se fueron produciendo, una ley del Congreso estableció un número intermedio, digamos, transitorio de 7 miembros inicialmente. Es decir, se habían producido 2 vacantes en la Corte que el Poder Ejecutivo no renovó. Y por lo tanto la Corte estaba con 7 miembros. Eso se resolvió a través de la ley que estableció ese número como el número de integrantes, porque en la práctica había un inconveniente, que es que la Corte seguía sosteniendo que aún con 2 miembros menos, la mayoría necesaria para dictar sentencia era 5 integrantes, como si fueran 9. Por lo tanto, eran 5 sobre 7. Y había cuestiones que no se resolvían justamente por esta dificultad. Cuando se resolvió por ley sostener el número de 7, bueno, es 4 integrantes sobre 7, es decir, se baja la necesidad de uno de los miembros para constituir mayoría. Y finalmente esa misma ley establecía que las 2 vacantes subsiguientes no iban a ser cubiertas. Es decir, que la Corte iba a volver a tener 5 miembros, que fue en definitiva el número con el cual contó la Corte al momento de su instalación, la de 5 miembros, y que es el número que ha predominado en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien, esto tiene que ver con respecto a la composición de la Corte, es decir, es el Congreso el que define el número de componentes. Otra es la erección, es decir, la instalación de esa Corte. La Corte Suprema de Justicia se crea por la Constitución de 1853, reformada por la de 1860, pero se va a instalar definitivamente, es decir, se va a constituir por primera vez, en realidad, en 1863. Es decir, que va a haber un interreño entre 1853 y 1863 en que no va a haber Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que eso se va a asociar a este proceso, digamos, de inestabilidad institucional que se va a generar, sobre todo con la separación de Buenos Aires, con la incorporación de Buenos Aires en 1859 y con la confrontación definitiva, porque aún integrado a la Confederación,
siguió existiendo una confrontación entre el gobierno de la Confederación y la ciudad de Buenos Aires, que se definió en la batalla de Pavón en 1861 y que generó, digamos, el abandono del poder por Derqui, que era en ese momento el presidente de la República, la elección de Mitre transitoriamente como presidente de la República y luego su elección definitiva como presidente al año siguiente, en 1862, y a través de esa elección el acuerdo con la legislatura de la ciudad de Buenos Aires de que la ciudad de Buenos Aires sea sede del gobierno federal. Recién va a ser capital de la República en 1880. Pero ya en esa etapa se va a establecer que va a ser sede del gobierno nacional. Es decir, que el gobierno nacional, que hasta ese momento estaba funcionando en Paraná, porque a la vez, bueno, eso hemos visto el tema de la capital, si bien la Constitución de 1853 fijaba la ciudad de Buenos Aires como capital de la República, esto fue resistido y finalmente con la reforma de 1860 se establece la actual redacción del artículo 3 de la Constitución Nacional, que requería el acuerdo de la legislatura local para ceder territorialmente el espacio para el funcionamiento de la capital federal, con lo cual la legislatura de la provincia de Buenos Aires se reservaba esa potestad. Mientras no se lograra ese acuerdo, la ciudad de Buenos Aires no podía ser capital de la República, pero sí lo era a partir de la presidencia de Bartolomé Mitre, sede de la capital. Todo esto para señalar que siempre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creada en 1863, funcionó en la capital federal. Funcionó en la capital federal. En cambio, el Congreso Nacional, por ejemplo, inicialmente, y la sede del Ejecutivo, aún transitoriamente en los dos casos, funcionó en la ciudad de Paraná. Pero a partir de la presidencia de Mitre, tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo Nacional, como la cabeza de la justicia federal, van a estar todos funcionando en la capital de la República, con la única diferencia de que en el caso de la Corte, una vez creada, es decir, una vez instalada y designados sus miembros, va a funcionar siempre en la capital de la República, es decir, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, creación e instalación son dos momentos históricos diferentes. La creación es la Constitución de 1853, modificada en 1860. La instalación es en 1863 en la ciudad de Buenos Aires, al momento en que se designan a los miembros de la primera Corte de Justicia de la Nación. Bueno, con respecto a la composición, ya dijimos que si bien el número inicial era de 9, conforme la Constitución de 1853, a partir de la reforma de 1860, queda la actual, lo que hoy es el artículo 108 de la Constitución Nacional, que no fija el número de integrantes y que, por lo tanto, el número de integrantes de la Corte y la creación y competencia de los tribunales inferiores queda en manos del Congreso, el Congreso de la Nación. Con respecto a la designación de las autoridades, hay dos mecanismos o dos criterios. En el caso de designarla el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Uno es el sistema norteamericano, que rigió, que ya es un régimen tradicional. ¿En qué consiste ese régimen? En que es el presidente de la República el que designa al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y esto no se considera injerencia del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos en la Administración de Justicia, en la medida que el presidente de la Corte ejerce funciones de representación institucional, pero no tiene privilegio alguno en la votación de los casos. Es decir, no tiene poder de desempate, su voto no vale doble, es decir, es un integrante más con respecto al resto de los miembros. Entonces se ha entendido que la posibilidad de que sea el presidente de la República el que designe al presidente de la Corte no representa injerencia en cuestiones políticas, en cuestiones judiciales por el Poder Ejecutivo, lo que además está vedado expresamente, por ejemplo, en nuestro caso, en la Constitución Nacional, en el artículo 109, que justamente el presidente de la República no puede tener esta competencia, ¿no? Ni resolver cuestiones judiciales, ni reabrir las fenecidas, es decir, las que estén concluidas. ¿Por qué? Porque se entiende que el presidente de la República, digamos, designa a aquel juez de la Corte con el cual tiene mejor relación y sobre el cual puede entonces establecer una relación institucional, digamos, más acorde, digamos, a las necesidades de obtención de acuerdos. El otro régimen, que es el régimen dominante en la República Argentina, es que son los propios integrantes de la Corte los que designan al presidente y vicepresidente. Es decir, que se llega al cargo con el voto de los propios miembros. Es decir, que son los propios miembros los que designan al presidente de la Corte. Aparentemente este régimen, digamos, por supuesto, genera mucho menos conflictos interpretativos en la medida en que son los propios miembros de la Corte los que designan a su presidente, sin perjuicio de lo cual también hay experiencias en la Argentina, por ejemplo, en la etapa de recuperación de la democracia a partir de 1983 en adelante, en que estábamos con una corte de 5 miembros, el doctor Severo Caballero, que fue presidente de esa Corte Suprema de Justicia de la Nación, logró los 3 votos votándose a sí mismo. Digamos, la Corte estaba dividida, 2 votaban a uno, 2 votaban a otro, y entonces él se votó a sí mismo y obtuvo los 3 votos necesarios para ser presidente de la Corte, con lo cual también, digamos, hay algunas cuestiones observables desde el punto de vista ético, también aún en el funcionamiento de que sean los propios integrantes de la Corte. En la Argentina hubo un intento durante la presidencia de Raúl Alfonsín de modificar este sistema e incorporar la posibilidad de la designación por el presidente de la República en un proyecto que finalmente, digamos, no cuajó y no fue sancionado, ¿no? Pero había la intención de modificar por ley la forma de designación, ¿no? Y que fuera a través del presidente de la República, siguiendo el ejemplo que anteriormente expliqué. Otras cuestiones tienen que ver con el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En general, como el artículo 108 de la Constitución dice que va a estar constituido por una Corte Suprema de Justicia, la doctrina mayoritaria, la doctrina constitucional mayoritaria ha entendido de que la Corte no puede dividirse en salas. Este tema también se discutió sobre todo, es decir, por un lado, ese proyecto que finalmente no cuajó durante la presidencia de Alfonsín establecía aumentar de 5 a 7 miembros la Corte, por un lado, y por el otro, dividir la Corte en salas. La posibilidad de dividir la Corte en salas. Bueno,
En general la doctrina sostenida sobre esta afirmación de la Constitución de que dice una corte, evidentemente dice que no puede ser dividida en salas, pero es un criterio interpretativo. Digamos, uno va a los ejemplos inferiores, una cámara de apelaciones, por ejemplo, la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata, tiene 2 salas y nadie va a decir que hay 2 cámaras de apelación. Es una cámara con 2 salas, ¿no es cierto? Es decir, que la cuestión de que sea una corte con 2 salas o 3 salas, evidentemente esto no significa que deje de ser una corte. Y hay, por supuesto, en el constitucionalismo comparado, casos en los cuales justamente se ha habilitado la constitución en salas de una Corte Suprema. Es decir, evidentemente es una cuestión interpretativa que, digamos, puede generar tanto el sentido, en un sentido o en otro, ¿no? Porque a la vez la constitución en salas como tal no representa la división de la Cámara en varias cámaras, sino una Cámara en varias salas, con lo cual son 2 cosas distintas. Una cosa que haya varias salas a una Cámara y otra cosa que haya varias cámaras, como a veces puede llegar a suceder. Pero bueno, la interpretación dominante es esta. La Cámara, entonces, la Corte funciona en plenario, lo que se dice, es decir, con la totalidad de los integrantes, y como consecuencia de ello, las mayorías necesarias para votar una cuestión en un sentido o en otro, requiere la mayoría de los integrantes. Hoy por hoy, 3/5. 4/7, 5/9. Es decir, depende del número total de integrantes. La jurisprudencia de la propia Corte ha dicho, porque lo ha dicho generalmente con relación a los fallos de los tribunales inferiores para resultar constitucionales, esas mayorías no solamente son mayorías numéricas, sino son mayorías argumentativas. Es decir, que los fallos deben tener mayorías no solamente en relación al número de votos, sino a los argumentos por los cuales se llega a una conclusión determinada. Por lo tanto, cuando uno analiza sobre todo los aportes de los propios votos, es decir, puede haber un voto de mayoría, pero puede haber un voto de mayoría constituido por el propio voto de cada uno de los integrantes, por ejemplo. Algo que también ha sucedido, por ejemplo, en este último fallo de la Corte vinculado con la autonomía o la regulación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el tema de la competencia educativa. Los votos de mayoría, esos 4 votos, algunos de ellos están integrados por sus propios fundamentos. Por lo tanto, hay que siempre buscar en los fundamentos de todos cuáles constituyen mayoría, es decir, que por lo menos 3 de los 5 sostienen argumentos similares. Aunque no sean todos los argumentos comunes, pero tiene que haber argumentos de mayoría. Eso también la propia Corte lo exige para los tribunales inferiores. Es decir, que por lo tanto, cuando yo digo, bueno, tiene que haber mayoría, no solamente mayoría numérica respecto al sentido, digamos, rechazar la sentencia observada o coincidir con la sentencia, confirmarla a la sentencia, sino que además los argumentos por los cuales se rechaza o los argumentos por los cuales se confirma por la mayoría también deben tener esa calidad. Es decir, deben haber argumentos que son considerados mayoritarios en ese sentido. Entonces eso impacta en el número de integrantes, impacta en la constitución de mayorías y en el funcionamiento. Actualmente, bueno, existe ese consenso
mayoritario de que la Corte debe funcionar siempre en plenario y por lo tanto sus votos deben reunir la mayoría necesaria. Por supuesto que si votan solamente 3 integrantes en igual sentido y por los mismos fundamentos, no es necesario que los otros 2 voten, porque la mayoría ya está integrada. La exigencia constitucional no es que voten todos, sino que la exigencia constitucional es que haya mayoría. En este último caso que he citado, por ejemplo, la doctora Hayton de Nolasco, que se había pronunciado sobre la incompetencia de la Corte, luego no votó. Pero eso no afecta a la mayoría. ¿Se entiende? Entonces esto tiene que ver un poco con el tema del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con respecto al tema del funcionamiento, se han producido algunos cambios internos dentro de la Corte. En general, hay secretarías de la Corte que, como la Constitución dice, a los empleados y funcionarios de la Corte los designa la Corte, por lo tanto, son ellos quienes designan a los secretarios y a los demás funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esas secretarías tienen competencias específicas y son a las que se remiten los recursos que llegan a conocimiento de la Corte, y son esas secretarías las que generalmente hacen un examen de procedencia del recurso, es decir, que se reúnen los requisitos formales básicos para que el recurso sea habilitado para el tratamiento por el plenario. Si prima facie se entiende que el caso reúne los requisitos formales, es decir, lo que sucede es que se da traslado del recurso extraordinario al Procurador General de la Corte para que formule un dictamen. Ese dictamen no es vinculante para la Corte, pero es un procedimiento previo necesario para habilitar luego el tratamiento por el plenario de la Corte. Ese tratamiento es un tratamiento, digamos, en principio individual por cada uno de los ministros de la Corte. La Corte Suprema de Justicia ha tratado de dinamizar su proceso porque en gran medida todo este procedimiento era un procedimiento que se mantenía en las sombras, digamos, que los litigantes no podían seguir. Actualmente debe informarse la Secretaría y debe informarse, en su caso, el ministro que tiene en su poder el expediente. Esto permite llevar adelante un seguimiento y advertir, bueno, si hay una excesiva demora, si el caso permanece sin tratamiento, etcétera. Es decir, hay una posibilidad de seguimiento de los litigantes del proceso más allá de su ingreso y de su sentencia definitiva en general. Lo segundo es que la Corte ha incorporado algunas novedades, como es la posibilidad del desarrollo de audiencias públicas en el caso de los trámites de recursos o aún en los casos de competencia originaria. Esto fundamentalmente, bueno, agiliza el procedimiento de un sistema escrito que siempre es mucho más engorroso porque es la posición de cada parte, el traslado a la contraria, las respuestas, etcétera, cosa que muchas veces se ve simplificado a través de este tipo de audiencias donde las partes expresan sus puntos de vista, el tribunal puede inquirir a las partes sobre algunas cuestiones y finalmente las contrapartes en la misma audiencia pueden contestar, con lo cual ese procedimiento se simplifica y se agiliza. Esto es una cuestión que se ha incluido. Otra cuestión que la Corte ha admitido es lo que se llaman los amigos del tribunal, es decir, los amicus curiae, la posibilidad
de que la Corte decida la apertura a la presentación de amigos del tribunal de un determinado caso, y entonces esas organizaciones, ámbitos académicos, etcétera, pueden aportar desde la perspectiva jurídico-constitucional su punto de vista, sin que esto represente abogar por alguna de las partes, sino es un análisis desde el punto de vista del derecho y de la Constitución sobre la posible solución del conflicto e interpretación del conflicto. Pero esta es también una novedad que ya está en el sistema interamericano, digamos, muy fuertemente arraigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que en el sistema nacional, digamos, avanza mucho más lentamente, pero la Corte dio un puntapié inicial respecto a esta posibilidad, pero con restricciones en la medida en que la apertura, la presentación de los amigos del tribunal queda a decisión de la propia Corte, es decir, que no hay posibilidad de presentarse en todo caso ingresado a la Corte, sino lo que la propia Corte habilita. Pero es un punto de partida, una forma de participación de otros sectores de la sociedad en haciendo llegar sus puntos de vista respecto al orden normativo aplicable. Entonces, estos son algunos de los aspectos que dinamizan, digamos, el procedimiento, la forma en que se desarrolla la actividad de la Corte Suprema de Justicia, y que la Corte ha ingresado sobre todo sobre la base de la posibilidad de regular sus propios procedimientos a través de acordadas dictadas por el propio tribunal. Una cuestión, digamos, que tiene que ver con el poder y de la constitución del Poder Judicial es respecto a los poderes implícitos. ¿Qué significan los poderes implícitos del Poder Judicial? Bueno, aquellos poderes que efectivamente no están reconocidos o regulados por la Constitución, pero que la Corte ha entendido son parte de sus atribuciones a los fines de hacer efectivas sus resoluciones. Los derechos, digamos, las atribuciones implícitas, que serían no expresamente reconocidas a favor de la Corte o del Poder Judicial por la propia Constitución o por las leyes vigentes, se basó en una parte del preámbulo de la Constitución. Como ustedes saben, el preámbulo no es generador de derechos y obligaciones, no integra la Constitución Nacional, pero a los fines de regular sus derechos implícitos, la Corte ha hecho referencia a un párrafo del preámbulo que es afianzar la justicia. Entonces ha entendido que este precepto de afianzar la justicia deja implícito las atribuciones necesarias de la Corte para hacer efectivas sus propias resoluciones, y esto es lo que integra lo que denominamos los derechos implícitos o poderes implícitos del Poder Judicial. Bueno, vamos a entrar un poco al análisis ahora del estatus constitucional de los jueces. En general, se habla de garantías de independencia y garantías de eficacia. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con la independencia, es decir, que vuelvo a señalar acá que cuando hablamos de independencia del Poder Judicial,
hablamos de una independencia desde el punto de vista institucional, es decir, que no depende de la voluntad del Ejecutivo ni depende de la voluntad del Legislativo sus decisiones jurisdiccionales. Es decir, no están sujetas a la voluntad del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Este es el punto de partida básico cuando hablamos de independencia del Poder Judicial, centralmente. Entonces, las garantías que la Constitución establece tienen que ver, por un lado, con la preservación de esa independencia. Y el segundo es la eficacia, es decir, el abocamiento pleno y, por regla general, exclusivo a la administración de justicia con muy pocas excepciones que después vamos a ir viendo cuando analicemos el tema de las incompatibilidades. En principio está el tema de los nombramientos de los integrantes. Nuestra Constitución histórica tenía, en relación al Poder Judicial de la Nación, un régimen común para la designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores. Ese régimen común establecía la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, a través del Presidente de la República, y el acuerdo del Senado Nacional. Esta era la regla común para la designación de integrantes del Poder Judicial Federal, tanto de la Corte como de los tribunales inferiores. Este régimen se modificó en 1994. Sobre todo se modificó porque en la etapa previa y sobre todo del menemismo, es decir, que había asumido el poder en 1989 en adelante, comenzaron a aparecer distintas irregularidades vinculadas con la falta de antecedentes de quienes eran designados por el presidente de la República, y por lo tanto que no tenían las cualidades y los requisitos necesarios, y que a su vez, como la propia Cámara de Senadores estaba dominada por digamos, mayoritariamente por el partido de gobierno, estos eran ratificados por el Senado Nacional. Esta situación fue la que generó un debate público y se tradujo en la modificación constitucional en el nombramiento. Hoy por hoy existe un doble régimen. Un nombramiento a cargo del presidente de la República con acuerdo del Senado para los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por una parte, y por otra parte para los integrantes del Poder Judicial de los tribunales inferiores. En el primer caso se mantiene el régimen sin perjuicio de lo cual, que esto comenzó a suceder durante la presidencia de Néstor Kirchner, pero se mantiene hasta la actualidad por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, es que ese proceso de designación ya no es exclusivamente o en forma excluyente la pura y simple voluntad presidencial. En general, ese decreto regula el hecho de que ese candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe ser puesto a la consideración pública por el presidente de la República. Se fija un plazo dentro del cual las organizaciones, los sectores académicos, etcétera, pueden formular sus apoyos y sus críticas a la postulación, y eventualmente, como consecuencia de ello, luego el presidente de la República insistir o eventualmente modificar su decisión. Que es un régimen similar al que está sometido
la designación del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene un sistema similar, y en su momento, durante la presidencia de Cristina Fernández, se propuso un candidato a la Procuración General que socialmente fue fuertemente rechazado, política y socialmente, y finalmente eso significó el cambio de la postulación por la que luego fue Procuradora General, la doctora Gil Carbó. Pero eso establece de que de acuerdo a cómo sean los apoyos y las críticas, bueno, el presidente tiene la posibilidad de retirar esa candidatura y reemplazarla por otra. Es decir, hay un testeo social sobre ese candidato. Eso es lo primero. Lo segundo es que una vez que el pliego es remitido, la reglamentación del Congreso establece que las audiencias deben ser públicas. Esto se aplica tanto para el acuerdo para los integrantes de la Corte como para el acuerdo para los tribunales inferiores y para los integrantes del Ministerio Público también. Deben ser públicas. En el caso particular, y al ser públicas, ¿esto qué representa? Bueno, que los senadores pueden reiterar también las críticas que eventualmente se le hubieran solicitado o se le hayan formulado en el proceso previo al candidato, etcétera, explicaciones, bueno, lineamientos sobre sus criterios. Todo eso se le pregunta en esa audiencia pública para finalmente aprobar o desaprobar el pliego. En el caso particular de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el reglamento interno del Senado exige los 2/3 del total de miembros presentes de la Cámara para poder avalar ese candidato. Es decir, una exigencia superior a la que rige para los tribunales inferiores, que es la mayoría absoluta, el principio de mayoría absoluta de los presentes. Pero en el caso particular de la Corte son 2/3 del total de miembros presentes en la sesión pública para lograr el aval. Es decir, es un mecanismo agravado el que se establece. Entonces, con esos criterios, lo que se pretende es que aún esa designación de fuerte contenido político, bueno, tenga que cumplir con determinados recaudos, deba pasar por determinados procesos y eventualmente eso se materialice, digamos, en un debate que tenga un contenido más público que el que tenía en el pasado, antes de la reforma de 1994 y de los cambios que por vía reglamentaria, es decir, por decretos reglamentarios, se estableció por la propia reglamentación del Congreso Nacional respecto al ejercicio de esa función de acuerdo. La Corte Suprema de Justicia además estableció como por criterio interpretativo frente a la designación de los llamados conjueces, es decir, jueces que pueden, abogados que pueden reemplazar a los integrantes de la Corte en determinadas circunstancias, es decir, que es lo que se llama la función de los conjueces, que esa designación de los conjueces que hace el Congreso Nacional también, es decir, de quienes pueden ejercer ese reemplazo, también sea aprobada por los 2/3 del total de miembros presentes de cada Cámara. Es decir, que por vía interpretativa, además, la Corte Suprema estableció que los conjueces deben tener el mismo aval de los miembros integrantes de la Corte. Por otro lado, los jueces inferiores, es decir, se ha modificado el criterio de designación de jueces inferiores,
a través de la creación de un instituto que nosotros vamos a ver después en la bolilla siguiente, en la 18, que es el Consejo de la Magistratura de la Nación. El Consejo de la Magistratura de la Nación también es un órgano que después vamos a ver, generó distintos conflictos, proyectos de reforma, reformas a la ley originaria, y que es un tema que también está en el debate público respecto a los roles, a la integración del Consejo de la Magistratura, que vamos a ver en ese capítulo del programa. Pero acá nos vamos a detener sobre todo en una de las funciones que ese Consejo tiene. Ese Consejo tiene la obligación de convocar a concursos públicos para la cobertura de vacantes en los tribunales inferiores a los fines de constituir ternas vinculantes para el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que el Consejo de la Magistratura es el que procede a la convocatoria de los concursos, a la integración de los jurados, al examen de los antecedentes y de la oposición respectiva y a la constitución de la terna. Es decir, lo que establece la ley del Ministerio del Consejo de la Magistratura es que para la proposición de la terna hacen falta los 2/3 de los miembros presentes del Consejo de la Magistratura. Es decir, que mientras cuestiones formales se podrán resolver con una minoría, una mayoría menos agravada, la aprobación de las ternas es a través de 2/3 del total de miembros presentes del Consejo de la Magistratura. Además, una vez, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo es que generalmente o inicialmente siempre se producía la convocatoria a concurso una vez producida la vacante, lo que llevaba fundamentalmente varios años y hacía que esa cobertura definitiva tardara mucho tiempo hasta que se materializaba definitivamente, tanto por el tema de los concursos, que generalmente en muchos casos, sobre todo cuando son los cargos de mayor jerarquía, es decir, cámaras de apelaciones, tribunales orales, hay una gran mayoría o un número muy importante de candidatos para concursar, y lo que significa todo el proceso, digamos, de concurso, que habilita también la posibilidad de impugnaciones de los concursantes, eventualmente de los candidatos que se han presentado, y por lo tanto si alguien tiene observaciones que formular respecto a la posibilidad o no de esa candidatura. Todo eso lleva todo un tiempo de elaboración. Luego es el concurso, la posibilidad de que los participantes puedan impugnar el resultado, etcétera. Todo eso hace que los concursos en realidad lleven varios años, desde la decisión de convocarlo hasta el momento de la formulación definitiva de la terna, que también en algunos casos ha dado lugar a dificultades en la medida de la obtención de esos 2/3 del total de miembros presentes para constituirlo. Es por eso que en la actualidad el Consejo de la Magistratura también convoca concursos para determinadas competencias a tener en cuenta al momento de que la vacante se abra. Con lo cual lo que se procura es ir avanzando. Porque uno de los problemas actuales también de este proceso es justamente la existencia de muchas vacantes. También el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, de la Nación, estableció un plazo mínimo de permanencia una vez que se ha ganado el concurso, justamente para evitar una fuerte movilidad y entonces concursos constantes y permanentes. Entonces el que ganó el concurso no puede inmediatamente presentarse en otro, sino que debe permanecer en la función un tiempo
a fin de justamente evitar este tipo de movilidad que también se producía, ¿no? En un momento, bueno, se abrían distintos concursos, la persona se presentaba, lo ganaba, etcétera, etcétera, asumía el cargo y luego se presentaba a otros concursos diferentes, ya sea por proximidad territorial, por conveniencia de competencia o por mayor jerarquía, y bueno, y esto generaba una situación de inestabilidad constante. Por eso también el Consejo de la Magistratura reglamentó la permanencia en el cargo concursado como una forma de lograr un mínimo de estabilidad. ¿Con esto qué se ha pretendido? Bueno, se ha pretendido fundamentalmente, como el Consejo de la Magistratura está integrado por representantes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo, de los jueces y de los abogados y del ámbito académico, que esas designaciones, que esas ternas, no estén decididas por un sector exclusivamente político partidario. Es decir, que aparezcan otros sectores también en el debate, entonces, a fin de proceder a la designación de esas ternas. Esta era otra cuestión que se ha querido modificar, digamos, por lo menos en el caso de los tribunales inferiores. Por supuesto que el Consejo de la Magistratura dicta el reglamento interno de los concursos y la forma en que se van a materializar. Ha habido algunos casos de corrupción que fueron detectados por el Consejo de la Magistratura de la Nación, por ejemplo, porque en general la oposición se lleva adelante, es una oposición que se lleva adelante a través de un caso hipotético, y entonces uno de los participantes, no sé, había citado como 120 ejemplos de sentencias de la Corte Suprema de Justicia vinculada con ese caso, los que evidentemente reflejaban un conocimiento previo de la cuestión litigiosa que iba a ser sometida a oposición. Entonces también el lograr mantener la reserva del caso hipotético, la reserva de la identificación de quien participa, de la oposición, a fin de que el puntaje que se le otorga no sea a través del conocimiento de su nombre y apellido, digamos, o eventualmente de su influencia hipotética, sino de los conocimientos reflejados y de los antecedentes que tiene. Bueno, todo eso se procura sostener también reglamentariamente, cosas que no resultan muchas veces sencillas en la práctica concreta, porque si bien, digamos, el competidor, el concursante está identificado con un número, por ejemplo, de una manera impersonal, bueno, también que ese número después trascienda a los jurados, bueno, también depende de la integridad ética de los concursantes, ¿no es cierto? Es decir, esto es una cuestión que a veces no se puede controlar en forma absoluta. Pero, bueno, vuelvo a insistir que las reglamentaciones procuran mayor nivel de objetividad posible. Una vez constituida la terna por el Consejo de la Magistratura frente a vacantes de tribunales inferiores, la terna es elevada al presidente de la República, es decir, al Poder Ejecutivo. En general, esto también establece un proceso de apertura que se hace a través del Ministerio de Justicia de la Nación, por la cual la ciudadanía, a través de organizaciones, sectores académicos, grupos, digamos, organismos no gubernamentales, etcétera, presentan sus observaciones a los integrantes de la terna y sus apoyos a los integrantes de la terna, y luego esa terna, que vuelvo a insistir, es una terna que se torna vinculante, es obligatoria al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede elegir a cualquiera de los tres ternados. No importa si esa terna tiene un orden de mérito, digamos.
A nivel nacional, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura incorpora el puntaje obtenido por cada uno de los ternados como antecedentes y como oposición. Pero igualmente el Poder Ejecutivo puede elegir al tercero del orden de mérito, porque el límite es la terna, pero dentro de la terna el presidente puede elegir a cualquiera. Lo que pasa es que el Consejo de la Magistratura, bueno, como una forma de plantar una idea de cuál ha sido el rendimiento exacto de los concursantes, da puntaje. En la provincia de Buenos Aires, que es una designación similar, no da puntaje, genera ternas nada más, sin puntaje, por ejemplo. Bueno, una vez que esa terna ha ingresado al Poder Ejecutivo, el ministro se ha convocado a través del Ministerio de Justicia a integrantes de la sociedad civil a que den su opinión. El presidente decide. El presidente decide a uno de los integrantes y lo remite al Senado. El Senado debe dar su acuerdo. También el acuerdo, si bien en este caso es por la mayoría absoluta de los presentes, es por audiencia pública también, es decir, que en el Senado también es con audiencia pública y con debate respecto a las observaciones, a las críticas, porque muchas veces hasta las organizaciones que han hecho saber su oposición a una candidatura luego lo hacen llegar a los senadores, sobre todo a los senadores que integran la comisión de acuerdos, que es la que en definitiva puede recibir esas impugnaciones y después llevarlas al pleno del recinto para que también integren el debate con el posible candidato. Una vez que se ha producido el acuerdo del Senado, entonces ese funcionario está en condiciones, tanto en el caso de la Corte como en el caso de los jueces inferiores, de asumir el cargo. Y esta designación se hace a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Y por ende, esta es, digamos, la forma en la cual se ha reglamentado en la actualidad el tema de la designación de los jueces federales, de la Corte y de los tribunales inferiores. Lo que la Constitución ha procurado es que reducir el impacto de la designación por el puro interés político partidario. Esto es un poco. Aunque estos aspectos, por supuesto, siguen teniendo peso, porque vuelvo a insistir, en el caso de la Corte es el presidente con acuerdo del Senado, pero evidentemente, bueno, con un proceso intermedio que fue puesto de alguna manera, fue reflotado cuando el presidente Macri procuró designar en comisión a dos integrantes de la Corte, que son los Rosencrantz y Rosati, y esto generó una fuerte oposición en la medida en que previamente esas candidaturas debían pasar por el tamiz, digamos, de la revisión de la sociedad civil respecto a esas candidaturas, de acuerdo al decreto reglamentario que está vigente y que estaba vigente en ese momento. Entonces eso también generó una oposición que a la vez fue aceptada por la Corte Suprema, por los integrantes de la Corte, que eran 3 miembros en ese momento, en la medida en que la designación de comisión era en el contexto del receso del Congreso Nacional, y ese receso en realidad solamente abarcaba un mes hábil judicial, que era febrero. Entonces se entendía de que como esa designación ya era sobre los finales de diciembre
y además abarcaba un mes de receso judicial, que es enero, bueno, que no tenía sentido, y tal es así que finalmente la Corte Suprema de Justicia decidió, los 3 integrantes, no tomar juramento a esos nuevos miembros, porque un elemento que complementa lo que hemos dicho es, bueno, ¿quién toma juramento? La Constitución dice que la primera Corte, que se instaló en 1863, presta juramento ante el presidente de la República, pero luego lo hace ante el presidente de la Corte. Es decir, que las designaciones posteriores son ante el presidente de la Corte. Y la Corte había decidido no tomar ese juramento. Con lo cual luego se abrió ese proceso de compulsa social respecto a las candidaturas de Rosencrantz y Rosati, ¿no? Pero siempre aparece el hecho, bueno, de alguna manera la censura de que eventualmente esos 2 candidatos hayan aceptado su designación en comisión de un modo irregular. Es una cuestión que siempre se señala, y yo creo que con cierta razón. Pero eventualmente la reacción negativa social que eso generó también repercutió en la Corte, que en definitiva dijo que no le iba a tomar juramento y por lo tanto no los iba a incorporar definitivamente a la Corte en comisión, sino que debía ser por una designación definitiva, porque el tiempo que estaba en juego era breve y no justificaba una medida de esta naturaleza. Bueno, dejamos acá y nos vemos el próximo miércoles, donde vamos a seguir analizando los demás componentes, digamos, de las garantías constitucionales de los jueces. Muchas gracias. Gracias, profe.